Veníamos hablando de los juramentos, ya hemos terminado sobre este tema, pero ahora entramos al versículo 38 del capítulo 5, que nos habla del amor hacia los enemigos. Es tremendo, ¿no? Cómo el Señor le levanta a uno el techo y uno cree que ya lo alcanzó y hay más todavía por alcanzar. Y en este sí que tenemos que revisar nuestro corazón. Este es un capítulo, ¿cierto? Es un capítulo del Sermón del Monte, es una buena porción donde en su mensaje, en su sermón, nos enseña la altura a la que tenemos nosotros que llegar en cuanto a la relación con los hombres. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Estaba escrito en la ley, ¿cierto? Y esa era la manera como se juzgaba. Pero yo os digo, oíste que fue dicho, mas yo os digo, siempre aparece esa par de palabras del Señor tremendas, esas son unas frases espectaculares. Oíste que fue dicho, ley, mas yo te digo, gracia, más fuerte, ¿no? No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Está hablando de no vengarnos, está hablando de vivir una vida perfecta, de amar a aquellas personas que a veces ni siquiera sabemos que nos caen mal, ni siquiera entendemos por qué no las podemos como relacionar con nosotros, y esto es necesario hacerlo. Mire que yo había escrito algo en un WhatsApp que está de los pastores, y después me di cuenta que el espíritu de esa palabra que habían escrito era diferente, pero también sirvió para un poquito hablar las cosas de una manera bien dura, ¿no? Mire, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. El Señor dice, no resista al que es malo. Está diciendo, no lo juzgue, esté tranquilo, no guarde rencor, métalo en el corazón, en sus oraciones. Si usted ora por una persona que le cae mal, créame que en muy poco tiempo le estará cayendo bien. Y el Señor dice que debemos estar en paz con todos los hombres. Entonces el espíritu de esa palabra lo está enseñando el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfectos, para que nosotros lleguemos al punto de no tener nunca que decirle, Señor, perdóname, no he alcanzado esa meta que tú quieres que yo alcance. Y si hacemos de la palabra de Dios nuestro estilo de vida, pues va a ser definitivamente algo beneficioso, no para nadie más, sino para usted y para mí. Por eso cuando Él dice, no resistan al que es malo, bueno, los amamos. Mire, yo recuerdo una vez, estábamos en culto, no hace mucho, 2 meses, 3 meses, a lo sumo, y entró un muchacho, y vino por la mitad, ¿no? Entró diciendo, es que los pastores, bueno, hablando mal de la gente, de pronto se sube al púlpito, ¿no? Claro, ahí estaban los hermanos servidores, y déjalo, no lo van a bajar. Y dice, es que no, yo necesito y no me dan, yo estoy aquí porque necesito y estoy... venía muy mal este muchacho, un hombre de unos 30 años, 25 años, algo así. Y él llega y dice, es que yo he venido para matarlo, me dijo así. Le dije, sí, tú has venido para eso. Y lo abracé. Él se metió la mano aquí como en la cintura, ¿no? Haciendo el gesto que iba a sacar algo. Y yo lo abracé y le dije, ¿sabes una cosa? Tú necesitas el amor del Señor. Dime cuál es tu nombre. Y me dijo, se quedó mirándome, no, viene a matarme y me pregunta cuál es el nombre, como si yo quisiera saber quién me va a matar, ¿cierto? Pero le dije, ¿cuál es tu nombre? Y lo abracé. Este hombre quedó, me dijo, me dio el nombre y ya se quitó la mano y dijo, no, pero es que necesito comer y no sé qué. Entonces le dije, bájate y después hablamos. Y el hombre se bajó
los servidores lo tomaron, lo llevaron atrás y ya en la parte de atrás volvió otra vez como a encenderse, pero se salió. Entonces, yo veo que definitivamente nosotros somos llamados a ser diferentes, a amar a esas personas. Yo quisiera leerle algo sobre un pasaje de Hechos de los Apóstoles, que es el amor máximo que se puede tener, ¿cierto?, por los enemigos, que es el amor ahí representado, que lo podemos vivir. Si este hombre llegó a tanto, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, ¿cierto? Entonces, nosotros lo podemos lograr. Usted y yo lo podemos lograr. Pero tenemos que revisar si realmente sería capaz de hacerlo. Si realmente en el momento preciso del problema, de la dificultad, del enfrentamiento, somos capaces de actuar como Cristo actuó. Somos hijos de Él. Sus enseñanzas están con nosotros. Somos sus discípulos. Tenemos que lograrlo. Porque Él no dijo nada que no pudiéramos lograr. Nada, absolutamente. Esto es lo que les he venido a decir porque ustedes no son capaces de hacerlo. No, así no fue Jesús. Lo que está diciendo es, esto es lo que ustedes pueden alcanzar. Si no lo logramos alcanzar, necesitamos revisar nuestra vida cristiana. Necesitamos revisar qué es lo que está sucediendo en mí, ¿cierto? Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Qué cantidad de gente, ¿no? Estos eran de una sinagoga, eran judíos, era gente que conocía la ley, era gente que acababan de crucificar a Cristo y no estaban contentos con eso y tenían que buscar problema con otro más, ¿no? Y escuche esto. Y entonces dice, y no podían, pero no podían resistir la sabiduría de Esteban. No podían. Ahí está el nombre de este tremendo émulo de nuestro Señor Jesucristo. Emuló a Jesús en el momento más difícil de su existencia, enfrentando la muerte. Dice, bueno, yo sigo predicando la verdad y si me matan, bien. No hay forma de que usted esconda la verdad porque usted es un hijo de Dios. Mire esto. Y entonces, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Y el espíritu está con E mayúscula. Recuerde, siempre que nosotros abrimos nuestra boca, Él la llenará, dice el Señor. ¿Ves? Yo tengo que simplemente hablar y conocer las Escrituras y hablar conforme a las Escrituras. Y ya, yo sé que el Espíritu Santo está ahí y que nos está guardando y que está haciendo que esa palabra toque a alguien que la está necesitando. Alguien que en este momento necesita oír esa palabra. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen, representantes de las sinagogas, lo mejorcito de la flor y nata, ¿cierto? Los 18 grandes de pastores y lo mejor de Israel. Y decían, entonces sobornaron a unos para que, qué bueno, qué tremenda enseñanza, ¿no? Sobornar para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas, para poner mentiras en la boca de esa persona. Yo empecé hablándole de una persona que puso un escrito y yo había escuchado a un pastor que me estaba hablando, estaba diciendo, pastor, me toca entregar el local, no es de nuestra denominación, me toca entregar el local porque no puedo, no aguanto. Los hermanos son pocos y ahora no están viniendo, y aparte de eso, los poquitos que muchos de los que estaban trabajando dejaron de trabajar, los han venido sacando de sus empresas y me tocará entregar el local.
Y le decía, hermano, solo usted y Dios. Habla con Dios, créele a Dios, Él te ha llamado, pero lo que Dios te guía a hacer. No puedo decirte qué hacer, porque si yo te digo, no lo entregues, y entonces de pronto te vas a endeudar. Pero si te digo que lo entregues, también de pronto me das a decir, no tiene fe tampoco el pastor. No, es la relación tuya con el Señor. Habla con Él, Él te habla y Él te va a decir. Yo no tenía ningún mensaje de parte de Dios. Yo no acababa de exponerme el problema, no he orado, no sé, no conozco y no entiendo qué quiere hacer Dios con eso. Pero lo que sí sé, hermano, es que Dios tiene un propósito con lo que está pasando en tu vida. Él dijo, está bien. Eso fue toda la charla y no he hablado con él hace 2 días. Pero entonces, yo creo que esto está en el corazón de muchos pastores actualmente. Y son pastores buenos, son pastores que aman a Dios profundamente, pastores que están tratando de establecer el Evangelio del Señor. Pero siempre recuerdo que el Señor dijo que sale el sol sobre buenos y malos. Nos está hablando de que todos tenemos que enfrentar problemas y todos tenemos que ser tratados en muchas áreas. El mismo Jesús, dice la Biblia, que por lo mucho que sufrió, aprendió obediencia. ¿Qué tal? Jesús. Por lo mucho que sufrió, aprendió obediencia. Tenemos la necesidad de aprender obediencia, de aprender a seguir todos los pasos, aprender a depender de Dios, aprender a escuchar su voz, aprender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si usted me aconseja o yo le aconsejo, no hermano, casese con tal persona, no estoy siendo sabio, a no ser que Dios me haya hablado. Pero si Dios me habla, digo, mire, ¿sabe qué? Dios me habló y me dijo que tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero como no es así, no me ha hablado, pues hombre, yo voy a manipular a unas personas que se van a casar para siempre, porque eso es lo que dice la Biblia del matrimonio. Ahora mire, y soliviantaron al pueblo, o sea que lo levantaron, ¿cierto? Empezaron a ver cómo estaba la situación ahí en el pueblo en ese momento, para ver cómo hacían para callar a Esteban. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Este lugar santo y contra la ley. ¿Qué tal? Ya en este momento están viviendo en la gracia. Y ellos se quedaron en un anacrónico, ¿cierto? Quedaron fuera del tiempo que Dios quería enseñarles. Se alejaron de Dios, no quisieron escuchar al Señor, no quisieron escuchar sus enseñanzas para esta época, esta dispensación, esta era, ¿cierto? Que es la gracia. Y estaban fuera de todo tiempo, de todo lugar. Entonces dice, y contra la ley. La ley había sido expuesta ahora por Jesús y no la conocían, ni les interesaba hablar de Jesús, lo acaban de matar. Ahora, estaba alguien hablando una verdad. Usted ve este mensaje de Esteban, es espectacular, es un mensaje maravilloso. Y claro, ellos se sintieron tocados. Mire, cuando una persona tiene un pecado, ¿cierto? Y el pastor habla, guiado por el Espíritu Santo, sobre el pecado de esa persona, no señalando, no hablándole, sino simplemente porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Y esa persona, pero ¿quién le dijo al pastor? Pero ¿por qué el pastor sabe? Eso fue mi esposa, eso fue mi esposo. Alguien le dijo lo que estaba pasando en mi casa. Y empezamos a buscar el culpable afuera de nosotros cuando el culpable está dentro. Es porque Dios quiere hablarle a su espíritu. Y no sea necio, no sea terco, no cierre la puerta para el Señor, corregir los problemas que tenemos. Yo no sé, pero cada vez que habla uno con alguien, cada vez que se relaciona con alguien, cada vez que usted ve un programa, una noticia, lo que sea, trate de que, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo Dios me está hablando de algo y tengo que ser sensible a la voz del Señor? No le estoy hablando de algo fácil, ¿cierto? Porque somos cristianos.
Mire que esto que hizo Esteban, ¿cierto? Esto que habló a Esteban en el mensaje, ardió en el corazón de los fariseos, ardió en el corazón de estos grandes representantes de Dios sobre la tierra, ¿no? Y les dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Seguían atrás, estaban fuera de dispensación. Entonces, todos los que estaban ahí sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Vieron su rostro como la de un ángel. Ahí estaba el Señor, ¿no? Estaba con Esteban. Y ellos ni siquiera respetan lo que Dios está haciendo. Y le ven el rostro angelical y sin embargo arremeten contra él. Qué tremenda locura pasa esta gente que no quiere entrar en el periodo, en el tiempo, en la palabra del Señor definitivamente. Si su corazón no es limpio, no va a poder entenderlo. Por eso el Señor hablaba en parábolas. Y por eso el Señor, cuando hablaba en parábolas, los que tenían corazón limpio escuchaban la parábola y decían, me está enseñando el Señor, algo me está enseñando. Y buscaban la interpretación. Los mismos discípulos le decían, Señor, dices eso por nosotros, también por otros. Señor, ¿qué quiere decir esta parábola del sembrador? Señor, explícanos lo que quisiste decir. Estaban ávidos, pero los que venían a perseguirlo no tenían cómo acusarle, porque no entendieron nada. Habló en inglés el Señor, habló en el idioma que ellos no conocen, jamás lo conocieron. Entonces, para ellos quedaban como, qué locura de estará diciendo. Pero cuando usted tiene un corazón dispuesto, lo que Dios diga, la palabra, una palabra que el Señor diga, va a tocar en el interior de su vida y lo va a transformar. Porque usted está dispuesto a que Dios lo transforme, que Jesús le hable, porque si usted es genuino, sabrá que necesitamos ir de gloria en gloria. Necesitamos cambiar. Hoy no puedo vivir días repetidos como el de ayer. Vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a tratar cada día con nosotros. Vamos a tener que estar nosotros metidos en las cosas del Señor. Por eso, este muchacho, Esteban, el joven, ¿no? Llega y dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es esto así acaso? Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia. Y empieza a contarles el sermón más tremendo, ¿cierto? Empieza a hablar sobre todo el recorrido del pueblo judío, les está hablando de sus ancestros, les está hablando de sus tradiciones como hombres y mujeres hombres en ese momento, que estaban bajo la ley, ¿cierto? Pero que no estaban entrando a la gracia. Y él lo estaba introduciendo a la gracia, al tiempo correcto. Y no quisieron. Pero Esteban les hablaba la verdad, les estaba predicando la verdad y no les gustó. No les gusta. A la gente no le gusta. Muchos que el corazón no tienen sano, no están dispuestos a escuchar verdades. Ahora, el cielo en el versículo 16 dice, este halló gracia delante de Dios, terminando su discurso, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, le habían dicho que iban a destruir el templo, que iba a cambiar el orden, que no sé qué. Trae una doctrina extraña, no era la doctrina de Cristo. Para muchos hoy predicar la doctrina de Cristo es legalismo. Para muchos el hablar la doctrina de Cristo es que ese pastor no, escuchen más bien la prosperidad, escuchen cómo yo los llevo a un nivel más alto, ¿cierto? No hay nada nuevo debajo del sol. Todas las predicaciones están aquí, no hay a ser como los griegos, ¿cierto? Pablo dice las malas bestias, porque solo querían escuchar algo nuevo,
Si usted es cristiano, no espere escuchar nada nuevo. Espere que eso que Dios le ha hablado durante mucho tiempo hoy halle una habitación en su espíritu, en su corazón, y sea transformada su vida. Pero mire esto: el cielo es mi trono y la tierra está de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz. Vuelve y les habla fuerte, ¿cierto? Incircuncisos de corazón y de los oídos. Y de oídos. No. Taparon sus oídos cuando Jesús les dijo la verdad. Y ahora igual. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Oh Dios, cuando no queremos escuchar la verdad, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Estamos diciéndole a Jesús: bueno, tú tienes la verdad, pero yo tengo mi verdad. Y vamos a ver cuál es más importante y cuál gobierna mi vida, ¿cierto? Estamos poniéndonos como en un pulso con Dios, cuando debiéramos rendirnos ante Él de una vez por todas. Ya no hay más que hablar. Ya no tenemos más que decir, sino: bueno, tú eres el Kyrios, tú eres el Señor. Tú eres el poderoso, tú eres el alfa, el omega, el principio. Tú conoces todas las cosas. Yo soy un pobre ignorante. Soy un aprendiz de discípulo. Queremos darnos de grandes cuando realmente el Señor dice: si quieres ser grande allá arriba, sé el más pequeño aquí abajo. Sirve a tu hermano. Pero esto lamentablemente se ha perdido. Se está perdiendo, y quién sabe cuánto más se va a perder. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Hablando de Jesús, los quiere meter a la gracia, pero no quieren. Ahora hay unos que entran a la gracia y se vuelven desgraciados. Se salen de la gracia. Ya no hay gracia para ellos. Ya están pisoteando la gracia. Ya van a la desgracia, ¿cierto? Hay una justa palabra, hay una justa doctrina de la gracia que tenemos que aprender. Mire esto: de que justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y ¿qué? Matadores. Ustedes lo mataron la verdad. Ustedes fueron los que quisieron hacer eso. No matemos a Jesús nuevamente. Yo una vez tuve un sueño, me acuerdo ahorita de esto, un sueño tremendo, como yo me veía como Jesús cargaba con su cruz, subiendo al Gólgota, y yo veía todo esto, y yo quería gritar, pero no podía. Yo quería decir: paren, es el Señor, pero no podía, simplemente estaba ahí, y era para mí una vivencia como si estuviera en mi carne ahí en ese momento, y yo quería, pero no podía decir nada. Le estaban dando, lo golpeaban, después pusieron en la cruz su cuerpo, lo levantaron, golpearon todo. Yo decía: no lo sacrifiquen. Pudo salir una palabra y todos me vieron como: está loco, ¿cierto? Y yo me dolía lo que estaba pasando con el Señor. Al otro día, habían dos hombres que habían venido de Holanda, Nico Dikitin y Bob Alan, dos siervos espectaculares, y empezaron a hablar del sufrimiento de Jesús. Y empezaron a hablar de Jesús. No tenían palabras rimbombantes, no tenían enseñanzas de por allá, quién sabe, traídas de los druidas o de los budas o quién sabe qué. No, sencillas palabras estaban en la Biblia, centrados en la palabra de Dios. Y empezaron a enseñar con una paz y una paciencia, dos siervos holandeses. Y yo decía: tremendos estos hombres. Qué bueno que hablen de la manera como lo están hablando, cuando de pronto empiezan a hablar del sacrificio de Jesús, de cómo subía, y eso era mi sueño, cómo subía al Gólgota y cómo iba caminando pesadamente con su cruz, y estaba cubierto de sangre y las espinas en su cabeza, y me narraron mi sueño,
Yo decía, Señor, otra vez no quiero verte de esa manera que te viene el sueño. Y al final, todo eso lo hizo Jesús para que viviéramos en la verdad. Bah, todo eso hizo nuestro Señor para que no engañáramos a nadie. Todo eso hizo el Señor para que no manipuláramos, sino para que viviéramos una vida abundante en Cristo, su palabra. Y la enseñanza fue tremenda. Yo quiero, hermano, que de verdad escuche. Si hay algo que tiene que cambiar, mire a Cristo. Mire todo lo que Él hizo por usted y por mí. Mire sus enseñanzas para que no cometamos los mismos problemas. Yo le pregunto, si usted estaba ahí en la plaza, ¿cierto? En la plaza de Antonio o junto a en el palacio del gran sumo sacerdote, ¿usted qué hubiera hecho? Hubiera hecho ahí junto a Pilatos, hubiera dicho, no lo crucifiquen, suelten a Jesús, crucifiquen a Barrabás. Si a veces nosotros con actitudes crucificamos a Cristo, si nosotros no amamos a nuestros enemigos, estamos diciendo, suelten a Barrabás igualmente. Si no amamos a ese qué difícil. Se lo digo porque Dios ha puesto personas en esta área que se han vuelto enemigos por decirle la verdad, como dice Pablo. Me he vuelto tu enemigo por decirte la verdad. Y no, pues no. Pero ha sido difícil, ¿cierto? Pero al final yo sé que no tengo el rencor. Hay un dolor, ¿cierto? Que no es rencor y que no es señalamiento ni nada de eso, pero sí sé lo malos cristianos que son. Sé lo tremendos que son, hijos del diablo, ¿cierto? Pero yo digo, Señor, y he orado por ellos. Y le digo, Señor, ten piedad, guárdalos, que se conviertan de lo mal que están, Señor, para que puedan servirte así, te puedan servir a ti, puedan de esa manera así salvar a mucha gente que está necesitando un evangelio real, no ese evangelio de prosperidad, de plata, de llenos bolsillos y cosas de esas. Sigamos con Esteban, muy, muy hermoso, porque nos habla del capítulo 5, versículo 38 en adelante, del Sermón del Monte. Pero Esteban, lleno del Espíritu, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Les daba rabia la verdad. Si a usted le da rabia la verdad, si a usted lo toca la verdad, si a usted lo hiere la verdad, cambia. No hay otra alternativa. Hoy hablaba con el hermano Luis Eduardo y me decía, nosotros nos podemos hablar sinceramente, podemos hablar fuerte, de hecho lo hacemos, y no nos herimos, porque nos amamos. Porque hay una coinonía y un amor ahí, nos podemos hablar duro. Qué bueno, ¿cierto? Que podamos hacerlo. Qué bueno que podamos nosotros tener ese corazón para que esas personas vean en nosotros algo diferente. Que vean en nosotros la cara de un ángel, ¿qué tal? Oye, todos ellos están diciendo, pero es que es el rostro de un ángel, pero crucifiquémoslo. Pero matémoslo, pero cojamos la piedra, pero quitémosle un brazo. ¡Qué locura! Es una locura lo que hay. Cada vez que desobedecemos su palabra, somos unos locos de atar. Cada vez que sabemos que estamos haciendo mal, que estamos mintiendo, somos locos de atar. Y escuché, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ni el fuego nos quema. Sí, nos deshace la carne y todo eso, pero no nos toca. Esa máxima maravillosa de nuestro Señor, yo la guardo en mi corazón y yo sé que usted también la tiene ahí en su corazón. Le digo, pero ¿por qué tienen temor si ellos solo pueden matarlos? ¿Por qué van a tener temor de alguien que mata el cuerpo? ¿Por qué? Jesús lo enseñó a sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? ¿Por qué le tienen temor al que puede matar el cuerpo? Por eso cuando le decía a este muchacho que salió, te voy a matar, ¿no? Un pleno domingo, ¿no? Y simplemente, ¿cómo te llamas? Y lo bajó, tranquilo, bajó su ganas de matarme, porque quieren matar en la palabra de Dios, no quieren matar a nadie, ¿cierto? Son enviados del diablo, no
¿no? A quitar la palabra. Me duele la palabra, la verdad. Cuando el diablo está contento en esa iglesia, y cuando en esa iglesia hay mucho, y cuando en esa iglesia tienen grandes cosas, ¿será que ahí está el Señor? El diablo quiere acabar contigo. Cuando tú hablas la verdad, el diablo no está contento, quiere matarte, callarte, ¿no? Entonces eso es lo que nos espera a nosotros. Pablo fue llamado y lo único que le esperaba, cosas como la de Esteban, la muerte. ¿Qué hizo mal Esteban? Pregúntese. ¿Qué hizo fue Esteban? Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Estaba mal Esteban? ¿Había predicado algo malo? ¿Les había dicho algo que no era cierto a ellos? No. Todo era correcto. Todo estaba bien. Todo quería. Los amaba. Le estaba diciendo. Cuando usted habla la verdad, está amando a la gente. Aunque ellos no lo entienden a veces, como este caso. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, dice Esteban. Veo los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque lo cogieron a piedra. Porque ya era tiempo de que vamos a matar a Esteban, ¿cierto? Ya no había nada, lo sacaron y ya. Y dice, oiga, mire, entonces, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué tal? Veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre ahí sentado a la diestra del Padre. ¿Cuándo veremos nosotros esto? ¿Cuándo? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No querían oír la verdad. No quiero oír la verdad. Yo recuerdo cuando era niño, me da risa. Mi mamá pegaba unos regaños, ¿cierto? Me estaba moldeando. Y estoy hablando de hace muchos años. Y ella me decía, que no sé qué. Yo me metía a la habitación, cerraba las... y decía, bla, 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 bla. Empezaba a cantar canción de niño, ¿cierto? Y a no escuchar a mi madre en su regaño, en su reprensión, porque no me gustaba, la verdad. No me gustaba, era desordenado. No me gustaba lavar mi loza, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Aunque mi mamá no me dejaba lavar loza, ¿cierto? Pero hacía desorden y ella me corregía y no entendía, no quería entender. Y estos hicieron lo mismo. Se taparon los oídos, ¿cierto? Decía, oh, no. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Arremetieron a piedra, ¿cierto? Y echándole fuera a la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies del joven que se llamaba Saulo. Ahí empieza Pablo, su historia. Yo creo que esa oportunidad de ver a Esteban muriendo por el Señor sin negarlo, diciendo, aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieras, ¿cierto? Si me das bien, si no me das tan bien, yo te amo de cualquier manera. No quiero manipular, no quiero nada, solo te quiero a ti, Señor. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu, con E minúscula, mi espíritu, ¿cierto? Y puesto de rodillas, Esteban clamó, él no sentía las piedras, él no sentía los ladrillos ahí, las grandes rocas cayendo y haciéndole daño y cercenando su piel y sus huesos. Él no sentía eso, porque estaba viendo hacia el Señor. Recuerdo un hombre de la Inquisición, ¿cierto? Cristiano, que le dijeron que era un brujo. En esa época mataban porque hablaban la verdad y tampoco les gustaba escucharla a los representantes del catolicismo, no les gustaba la verdad. Y él murió quemado en la hoguera, pero nunca oyeron un quejido de él, nunca oyeron nada, solamente le decía, Señor, encomiendo mi alma, mi espíritu está contigo, Señor. Hablaba cosas solo espirituales, y ellos lo oían y decían, pero no se queja, pero no, tremendo, ¿cierto? Ya hemos pasado de un plano material a uno espiritual, y este era Esteban también. Jesús enseñó cuando estaba siendo crucificado, Padre, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
Nosotros no sabemos lo que hacemos cuando mentimos. No sabemos lo que hacemos cuando nos tapamos los oídos y no escuchamos la reprensión a través de un siervo, a través de un niño, a través de una circunstancia, aún a través de muchos programas que usted ve en televisión. Pero mire esto. Y lo apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, no, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas exclamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dios mío. Perdonó a sus enemigos a la hora de la muerte. Perdonó a aquellos que le hicieron daño a la hora de la muerte. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros sobre este tema del Sermón del Monte. En el capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ley, mas yo os digo, es tiempo de no resistir al malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla, dale la otra. Está diciendo, si te hacen daño, tú no devuelvas mal con mal. Ora por él, bendícelo, no te afanes. Hace unos días, ¿no?, vino un hombre a gritar y a gritarme: usted le roban a la gente, usted no sé qué. Ahí quería sacarme el buen genio, ¿cierto? Y yo simplemente me quedé mirándolo y te consta. Me dijo: no, pero es que ustedes son unos ladrones y que no sé qué. Y bueno, al final hablé de: ¿qué te pasó? Quedó mirándome. ¿Qué te pasó? Él pensó que iba a sacar un golpe y todo el mundo iba a ver que el pastor le dio a este hombre que lo estaba insultando y le estaba diciendo ladrón. Se fue tranquilo. Al final se fue. No tenía argumentos. Recuerdo otro pasaje de una hermana que venía muy, pero muy brava contra mí. Yo no sé qué le había hecho, la verdad, que había dicho en el mensaje. Y él me dice: pero pastor, es que usted y dele cosas. Yo sentado en la oficina y simplemente le decía, la miraba solamente. Y le dije: hermana, ¿me puede repetir esa última parte que no la entendí? Como 10 minutos gritando y sobando. Y le dije: hermana, perdóneme, ¿me puede repetir esa última parte? Es que no entendí muy bien desde tal parte. Y ahí me dice: ay, pastor, pero es que, mire, es que... Bueno, le dije: ¿sabe qué? No he entendido bien lo último que usted me dijo. Y volvió y se quedó mirándome. Pero pastor, mire, es que, perdóneme porque yo venía de margen. Y le dije: hermana, yo no tengo que perdonarle. Sé que usted venía de mal genio, porque si uno hubiera venido de mal genio, no viene y me dice lo que me está diciendo. Entonces, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestro enemigo no es la persona en sí, sino lo que está dentro de esa persona. Su estado ese es nuestro enemigo. Por eso podemos nosotros estar tranquilos y discernir, ¿cierto? Cuando nosotros discernimos que no tenemos lucha contra sangre y carne, pues, sino contra principados, potestades, contra la gente, no contra la gente, sino contra lo que está dentro de esa gente, ¿cierto? De esas personas que nos quieren hacer daño, pues no pasa nada, ¿sí? Bienaventurados los pacíficos. Después vamos a hablar de las bienaventuranzas. Y escuche: el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Nos está hablando de despojarnos, está hablando de tiempo, de cosas, ¿cierto? Materiales, pero también del tiempo, que es más importante que las cosas tal vez materiales. Entonces, yo tengo que dedicarle tiempo a mis enemigos también. Tengo que dedicarle tiempo a aquellos que me hacen la vida cuadritos. Mi esposa, hace unos días, hablaba yo con un apóstol que decía: vengan a la iglesia, vengan a la iglesia. Es que el que no abra la iglesia, los pastores de hoy, si no abre la iglesia, debe ser que es una secta. Decía eso del apóstol Carlos, no sé qué cosa, Juan Carlos, creo que. Y le escribí, hablé con él, y al final, hoy, en estos días, estaba hablando ahora, actualmente, les dijo a sus feligreses, a sus ovejas, a las de Cristo, le dijo: no vengan, porque es peligroso. O sea, estaba fuera de razón, pero
le hablamos la verdad, al principio no le gustó, cuando le hablé la verdad no le gustó, me dijo, este debe ser de alguna secta por ahí. Le dije, no, yo no soy de ninguna secta. Lo que pasa es que tú tienes un gran problema. No sabes interpretar los tiempos, no sabes interpretar lo, las cosas que están sucediendo, no entiendes que la gente corre peligro. Yo no creo que tú seas capaz debías irte para Italia y orar por la gente, ya que tienes tanta fe y que tienes tan buena doctrina. Se quedó callado. Hoy ya entendió el asunto. Está como Bolsonaro y como el presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Antes decían, no, eso es una tontería. Ahora, cuídense. Ahora ya vamos a entrar en cuarentena, ¿no? Trump y Bolsonaro del Brasil. Entonces, como que no entendemos muchos al principio qué es lo que está sucediendo, pero a medida que pasa el tiempo, como que vamos entrando en razón, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si el Señor dice que a mis enemigos tengo que amarlos, yo tengo que amarlos. Soy discípulo de Cristo. Mire esto, oíste que fue dicho, ¿cierto? Ahora al final dice, al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿cierto? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, vuelvo otra vez, ¿cierto? Fue dicho, mas yo les digo, ¿qué vale más, la ley o la gracia? Estamos viendo en la gracia. Vale más las palabras de nuestro Señor. Él vino a corregir esa logos que estaba mal interpretado. Y empieza a dejar el rema de la palabra. Es lo mismo 10 mandamientos, ¿cierto? Pero más fuertes todavía, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban en el momento de la muerte? Lleno del Espíritu, dice la Biblia. Y está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos dejar de llenarnos del Espíritu Santo día a día? Habla con el Señor. Señor, lléname. Quiero más de ti, Señor. Y sabe que va a ser el Espíritu, te va a llevar a la Biblia. Entonces, por eso es fácil discernir quién está lleno, quién está bien, ¿cierto? Porque seguramente está leyendo las Escrituras, seguramente está estudiando, seguramente está capacitando para la vida eterna, seguramente está capacitándose para vivir mejor sobre la faz de la tierra. No solo para la vida eterna, solo aquí también lo estamos necesitando. Y cualquiera que te obligue, ¿cierto? Entonces dice, pero yo os digo, andad, amad a vuestros enemigos. Si difícilmente amamos a nuestros amigos, si difícilmente, ¿cierto?, amamos a nuestra familia, imagínense lo que está poniendo el Señor acá, lo que Él está hablando. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dice, amadlos, ¿cierto?, orar por ellos, pero no se vuelva a dejar engañar. Dice, si los pecadores te quieren engañar, no lo permitas. ¿Sí me entienden? ¿Quién es un enemigo? Sino el que quiere engañarme, el que quiere que yo caiga en pecado. Ese es mi enemigo. Aquel que me dice, tranquilo, eso no tiene nada, róbese la plata. Eso no tiene nada, venga, hacemos esto. Es mi enemigo, ese es mi enemigo. Pero el Señor dice, ore por él, ámelo. No se deje convencer por palabras dulces, ¿cierto? Ahora, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí es otra escala, ¿cierto? Los que me persiguen por causa de la palabra, por los que me ultrajan, por decirle la verdad. Hay enemigos que uno ni sabe que son nuestros enemigos. Los chismosos, los que hablan en contra de usted, los que le cuentan a uno cosas que no son. Porque cuando usted dice la verdad, pues hombre, sí, eso parece que fuera un chisme, ¿no? Es la verdad. Es la verdad. Y qué bueno, me quieren ayudar cuando me hablan la verdad. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, el que hace llover sobre justos e injustos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aleluya. Tenemos un techo muy alto, tenemos que subir en nuestra vida espiritual, pero solo tú lo puedes lograr, conociendo estas verdades y aplicándolas. Este amor hacia el enemigo requiere de un gran amor en su corazón, requiere de entender
que usted ha sido llamado a otro nivel. Me puse de moda con la televisión. Pero escuche esto. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y aquí viene lo tremendo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed vosotros perfectos. Qué duro, ¿cierto? Estamos dispuestos. Hemos venido hablando de las características que debe tener aquel que desea ser discípulo de Cristo. Mire que como que hay un primer nivel, ¿cierto? Cuando hablamos de las bienaventuranzas que vamos a tratar, en las cuales ellas enfatizan la importancia del carácter de un verdadero discípulo de Cristo, de un verdadero cristiano. Enfatiza el carácter. Por eso yo quiero hablar del carácter del cristiano, ¿no? Después. Pero esa es la enseñanza de Jesús. Dice, usted tiene que tener carácter para soportar todo esto. No estoy anticipando a las bienaventuranzas. Pero escúcheme, le quiero decir algo. Si su carácter no está formado, no va a soportar que alguien le diga, ¿usted por qué está necio? ¿Por qué usted está enseñando mentiras? Porque, no, yo no, ¿cuál mentira? ¿Cómo le ocurre? Si es que, ¿me entiende? Es difícil, no es fácil comprender la palabra del Señor. Cuando Él hablaba verdades del reino, la gente se iba. En Juan 6 usted ve, habla verdades del reino, y la gente se va. Entonces, no se extrañe que hayan iglesias de 20, de 40, de 60, tal vez no han pensado. Muchos dicen, es que no tiene unción el pastor, es que el pastor no necesita tener unción para leer la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que tiene la unción para cambiar y para transformar la vida de las personas. No ponga la mano sobre el teléfono, sobre la radio, ni sobre el televisor, ponga la mano sobre la Biblia y créale a Jesús. Dios mío, nos manipulan de tal manera que empezamos a creer que hay ángeles volando por ahí, ¿cierto? Sí, yo sé, pero no de cuerpo como nosotros. El gran ungido de Jehová es tal persona, no. Es la palabra. Si él habla la verdad, muy bueno. Si no la habla, tengan cuidado. Pero tal vez es como los fariseos del capítulo 23 que vimos el día de ayer. Dicen, pero no hacen. Entonces usted no mire tanto su palabra, sino su ejemplo. El ejemplo de la persona que le está enseñando, usted, aunque sea ignorante de muchas cosas, va a aprender. Va a aprender, no se le va a olvidar el ejemplo de su pastor. Ahora, o de su líder, de la persona que está liderándole en alguna área. Pero mire esto. Enfatiza siempre ese carácter, ¿cierto?, de cristiano, el verdadero discípulo. Y lo segundo que vemos es la justicia del verdadero discípulo. ¿Cuál es tu justicia? Si tu justicia no fuera superior a la de los fariseos y los saduceos, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que hablar con justicia, obrar con justicia. La sabiduría de Salomón, ¿no? La justicia de Salomón fue vista en el mundo antiguo por todos. Le trajeron un niño y este se lo sabe. Voy a partirlo en dos. Y la mamá verdadera dijo, no, déjalo completo, déselo a ella. Sufrió, ¿cierto? Pero la otra, no, pártalo, no hay problema. Y a veces nuestra justicia es así. Como no es de mi familia, le doy duro. Como no lo amo definitivamente, hay que cogerlo. No me he puesto en sus zapatos, hay que darle duro, bajarle la cabeza. Y eso sí que es duro. Eso no le gusta a Jesús. Tendremos tiempo para hablar de eso. Como segundo término del sermón nos habla de un verdadero discípulo que tenía un código, que tiene que tener un código de conducta el cual debe regir su vida, tanto material como espiritual. O sea, no solamente yo soy espiritual, pero vive haciendo locuras en la carne. Es que la carne no. Si usted realmente es espiritual, si usted realmente ama al Señor, su carne se sujeta al Espíritu. La carne se sujeta. Usted quiere gritar, no grita. Usted quiere... A veces, indudablemente,
se nos va a salir la carne, ¿cierto? Porque es lo que no quiero hacer, eso hago. Pero no es que todo ahora lo está diciendo, ay, pero es que Pablo dice que, ¿cierto? Le echamos la culpa al pobre Pablo que escribió. No, eso lo escribe el Señor para que cuando nosotros crezcamos, todo eso se acabe en nuestra vida. Entonces vamos a hablar con tranquilidad. Lo amo. Y a veces a veces yo hablo tan fuerte y duro, ¿cierto? Que la gente dice, está bravo el pastor. No, estoy hablándole la verdad. Hago énfasis en las cosas que el Señor hace énfasis y creo que lo hago por lo menos con todo el amor de mi corazón hacia la gente que me escucha. Entonces mi código de conducta debe ser lo que yo digo, lo hago, ¿cierto? Ese debiera ser mi código. Ahora vamos a ver en la verdad, en la práctica, ¿cierto? ¿Cómo es la piedad? ¿Cómo estoy yo manejando las verdades que conozco? Jesús advirtió contra la hipocresía. Jesús habló sobre los hipócritas y sobre la simulación externa de los deberes espirituales, ¿cierto? Porque es que muchos quieren hacer grandes oraciones o predica muy bonito y ya en lo exterior, pero por dentro no hay nada. Por dentro no está el Señor. Hay muchos engañadores, hay falsos profetas, hay falsos maestros. Es eso. O sea, hacia afuera muy lindos, hacia adentro llenos de huesos, decía el Señor. Lo que debemos hacer, debemos no solamente decirlo, sino que vamos a hacerlo con todo el corazón. Es un principio de interiorizar la palabra de Dios y ser aprobados por Dios en todo lo que decimos, en los juramentos, ¿cierto? Que mi palabra debe ser real y sincera todo el tiempo y no busque elogios de los hombres por su actuar, porque simplemente es lo poquito que puede hacer, ¿cierto? Es tremendo nuestro Dios, tremendo, tremendo, tremendo. Cuando habla de sus discípulos, les exige mucho más que una persona cualquiera, pero mucho más exige el Señor a sus discípulos y dele gracias a Dios por ello, porque así es como se perfecciona. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En estos versículos el Señor nos advierte contra toda hipocresía, ¿no? Al dar ofrendas nos advierte sobre cómo debo ponerle atención a su palabra, cómo el pecado a veces viene muy sutilmente, se disfraza como tremendo. Yo no sé si usted de pronto, una vez, me acuerdo, mi madre me sirvió algo muy bonito, ¿cierto? Estaba disfrazado con huevo y era amarillo por fuera, muy bonito, muy bonito. Y yo llegué a esa torta, yo dije, es una torta de pan mínimo, algo que a mí me agradaba, y lo corto y ni siquiera lo vi, simplemente me lo metí a la boca y empecé a probar, ay, qué delicia, qué delicia. Y cuando volteo a mirar eran solo verduras. ¿Me entiende? No, yo no estoy diciendo que ese postre era malo y que mamá me dio veneno, para nada. Pero sí, ese postre no era de lo que me gustaba. Pero cuando lo probé, sí me gustó. Me agradó el sabor. A veces nosotros no nos gusta la palabra de Dios, ¿cierto? Muchas cosas. Es que hay mucho compromiso. Pero pruébela y verá que es buena. Vívala y verá que es una belleza, ¿cierto? Porque Dios tiene razón. Él no vino a molestarlo a usted con palabras, ¿cierto? Con prohibiciones. El pecado es sutil y va entrando y va dejando una huella muy suavecita. El pecado entra y al parecer es sabroso, pero trae muerte como la olla de Eliseo. Y se vuelve en vanagloria, ¿cierto? El hombre que peca y no reconoce su pecado empieza a meterse en la vanagloria. Entonces, como usted es cristiano y peca, pues eso no pasa nada porque yo ya pedí perdón. Y empezamos en ese plan. Empezamos a minimizar las verdades, empezamos a minimizar el pecado, empezamos a ver de lejos a Jesús, no nos hacemos bajo la sombra del Omnipotente, pero nos infiltra, nos llena hasta los huesos, nos transforma, nos cambia, dejamos de ser las personas que debemos ser.
no nos damos cuenta en qué momento nos hemos desviado del camino. En el capítulo 13 de uno de los evangelios, ¿cierto? Creo que es Lucas, está el Señor, dos discípulos que estaban comentando sobre lo que estaba pasando en Jerusalén. Mataron a Jesús y se fueron para Emaús, los dos discípulos de Emaús. Se fueron para Emaús y comentaban las cosas, pero iban para Emaús, ¿no? ¿Qué les había dicho el Señor? Quédense en Jerusalén hasta la promesa. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero ellos iban para el camino de Emaús y Jesús tiene que, cuando se les aparece, les dice, bueno, ¿y qué les pasó? ¿Qué está pasando? ¿De qué están comentando? El Señor como que tiene una manera muy especial de corregirnos, de llevarnos al lugar correcto, ¿cierto? Así nos toque más esfuerzo. Él quiere que lleguemos por el camino correcto, como hizo con Jonás, ¿cierto? Jonás tampoco quiso hacer las cosas que Jesús le dice, que Dios le dice, ¿cierto? Y Jonás empieza por el camino largo. Hay planes de Dios, que es el plan de Dios es perfecto para nosotros, pero si nosotros cogemos el plan que a nosotros nos parece mejor y no cogemos el plan de Dios, nos vamos a ver muy lejos del propósito del Señor. Pero Él tiene la fórmula para hacer que el mar se pique, que hay una tormenta. Ahí por donde usted va hay una tormenta y usted no sabe qué es lo que pasó, no sabe qué fue ¿por qué está pasando esto? Esta pandemia, ¿por qué está pasando, Señor? Y resulta que es que está corrigiendo los corazones de muchos. Y es un tiempo para corregir. Es un tiempo para orientar nuevamente ese camino por la brújula que nos muestra el norte de Jesús. Entonces, es el tiempo de decir, definitivamente me había extraviado, Señor, mas ahora vuelvo a tomar el rumbo. Y para muchos, este tiempo de pandemias, se les olvidó fornicar, se les ha olvidado robar, se les ha olvidado negociar mal, se les ha olvidado mentir, ser orgullosos, ser pendencieros, ¿cierto? ¿O me equivoco? Mire el corazón de muchos hoy. Hable con sus amigos, y es que tiene amigos inconversos. Y entonces se va a dar cuenta que el corazón de ellos está hablando. Está blandito, no es que esté hablando, sino que está blandito. Y empieza, usted que es cristiano, ore por mí. Y usted, ¿por qué no? Ya hay algo ahí, ¿cierto? Como que está corrigiendo su rumbo. Dios quiere eso. La condena de Esteban nos muestra una enseñanza muy tremenda. Durante todo este sermón, hasta aquí el sermón del Señor, nombra, pero reiterativamente, a los fariseos, los escribas y los saduceos. Jesús quería formar discípulos que fuesen superiores que los escribas, que los fariseos y que los saduceos. Por eso les dice, si usted, su justicia no es superior a la de ellos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. En cuanto a la piedad, debemos ser mejores que ellos, porque ellos solo querían ser vistos por los hombres, mas nosotros queremos solamente ser vistos por Jesús. No tenemos nada escondido allá. Queremos amar al Señor con todo nuestro corazón y hacer el bien, si es que de alguna manera podemos hacerlo. Aquellos grupos de hipócritas solo buscaban hacer las cosas para ser vistos por los hombres, vistos de la gente. Ya tenían su recompensa, ¿cierto? Si usted anhela ser discípulo de Jesucristo, que yo estoy seguro que es lo que usted quiere, entonces no será como los hipócritas, no será como los fariseos. El Señor nunca le va a decir sepulcro ancleado, no le va a decir hipócritas, ¿cierto? No nos va a decir eso. Nos va a decir, buen siervo, fiel y leal. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.